la compraventa inmobiliaria, ¿sí?, como actividad diaria del corredor inmobiliario, valga la redundancia. Así que le damos un aplauso de bienvenida a Antonio. Bueno, muchas gracias, Claudia, bienvenidos a todos. Es un gusto compartir esta tarde con colegas, con exalumnos. Creo que hay algún alumno también de alguna universidad que me está acompañando y nos está acompañando. Vamos a hablar de la compra-venta inmobiliaria. Y no cabe otra opción que les diga justo hablar de la compra y venta inmobiliaria porque tenemos un dólar de 500. Es la que nos tocó. Lo lamento, hoy es el día que estamos convocados y vamos a avanzar sobre esto. La idea de hoy es charlar un poquito sobre los aspectos que tenemos que tener en cuenta en la compra y venta inmobiliaria. Sabemos que nuestra función es la intermediación entre ambas partes, entre el comprador y el vendedor. Tenemos la función de unir a ambos para que puedan concretar el negocio, para que ambos puedan resolver ese problema que tienen. Que no siempre hablar de problema significa hablar de algo malo. A veces hablar de un problema significa tener que aumentar. Creció la familia y tenemos que pasar de un 2 a un 3 ambientes, o nos queremos mudar a una zona mejor, o nos va bien y queremos comprar una segunda casa de vacaciones, o lo que fuere. Para eso vienen a nuestra oficina para que los ayudemos a solucionar dicho problema. Dentro de la ley, la que ustedes tienen, la 2440, modificada por el 51 y 59, tienen la siguiente definición de corretaje. Dice que el corredor inmobiliario es toda persona que en forma normal, habitual y onerosa intermedia entre la oferta y la demanda en negocios inmobiliarios ajenos de administración o de imposición, participando en ellos mediante la realización de hechos o actos que tienen por objeto conseguir su materialización. Es la posibilidad que nosotros tenemos de cumplir el objetivo para el cual estamos. Es la intermediación, como les decía, entre ambas partes. Y la ley lo deja establecido. Entonces, esa es la definición que establece la ley. Y dentro de lo que es el corretaje y otras leyes, vamos a encontrar definiciones que van a ser muy similares una con otra. Nuestra actividad está arreglada, la parte legal la establecemos. Por un lado, en el Código Civil y Comercial de la Nación, en los artículos 1345 al 1355, encontramos en ese apartado, el capítulo 10, título 4, que habla exclusivamente de corretaje. Tenemos nuestra ley nacional, la 20266, que fue modificada por la 25028 en el año 1999, la cual en su sanción trae un hecho trascendental. ¿Cuál es el hecho trascendental? Nos saca del Código de Comercio y nos coloca en la categoría de profesionales. Y hablar de profesionales habla de un peso muy importante al cual se nos atribuye. Esas profesionales, si bien tienen derechos, también tienen un montón de obligaciones. Y en nuestra actividad, en el día a día, las tenemos que respetar. A nivel jurisdiccional, sabemos que tenemos la ley nacional. En el caso de CUSIPA tenemos la 2340, el Código de Ética, que establece las normas éticas y morales que debemos observar y hacer cumplir, y la resolución 350 de CUSIPA, que habla sobre los honorarios. Más allá de que el 58-59 tiene un apartado, casi el 90% de esa ley habla de los honorarios que podemos percibir en los contratos de locación destinados a vivienda. Creo que ese fue todo el fundamento de la ley. Otra cosa no ha modificado. Y vamos a empezar a hablar de dónde comienza nuestra relación con el cliente. Porque acá vemos el marco normativo que nos obliga a cumplir en el ejercicio profesional. Y yo digo que toda relación comienza con nuestro cliente a partir de una tasación. ¿Por qué? Porque va a pasar, y les debe pasar habitualmente en la oficina. Entra una persona que lo primero que le dice: tengo para que usted me alquile o tengo para que usted me venda X propiedad. Y como buenos profesionales, lo primero que tenemos que hacer, más allá de la documentación,
que ya lo vamos a tener en cuenta, es saber el valor de mercado del hecho bien. ¿Y cómo lo vamos a saber? Le preguntamos al cliente, tenemos que ir a tasarla, tenemos que ir a verla. Y a partir de ahí sabremos cuál es el valor de mercado del hecho bien. Es el primer paso que tenemos para saber cuánto vale ese inmueble. Sin eso no podemos comenzar a trabajar. Y yo les desarrollo un pequeño grafiquito que es el paso a paso que vamos a hacer en nuestra actividad. Vamos a comenzar con la autorización del COTI, la reserva, conformidad, informe, boleto, escribanía y escrituración. Es todo ese caminito que tenemos que realizar para poder cumplir con el trabajo que se nos ha encomendado. La autorización. ¿Qué es la autorización? Es el primer escrito que tenemos con nuestro cliente, en el cual el vendedor y el corredor inmobiliario deben establecer claramente las condiciones en las cuales se va a desarrollar el negocio. Las mismas deben poseer los siguientes. ¿Por qué es tan importante la autorización? Bueno, me va a decir, Juan, porque la ley dice que debemos pactar con nuestro cliente por escrito. Ah, ok, esa es la parte legal. Pero ¿por qué es necesario hacerlo? Porque es el primer escrito donde vamos a pactar absolutamente todo. Vamos a saber de dónde salimos, bajo qué condiciones y cuál es el objeto y de qué modo le vamos a hacer. El primer elemento que vamos a ver son las partes. En el caso de una autorización, llámese de venta o de alquiler, ¿qué tenemos por un lado? El vendedor y por otro lado la inmobiliaria. Sabemos que debemos determinar claramente quién es el vendedor. Y cuando digo claramente, ¿qué es lo que vamos a colgar? Nombre, apellido, documento, QUI o QUI, estado civil, nacionalidad. No se olviden de nada de eso. Domicilio. Hoy usamos el celular, ponemos el número de celular y un mail. Acuérdense que el artículo 75 del Código Civil nos permite utilizar lo que es un domicilio electrónico. Y para las notificaciones nos va a ser muy útil. ¿Por qué? Porque cualquier notificación que tengamos que hacer tres partes es rápido, es económico y nos queda una constancia. Siempre hablamos de un mail. Sí. Si bien el código no habla de qué es el código, el domicilio electrónico, uno podría pensar que es un WhatsApp. Pero es más engorroso tener una constancia. Por otro lado, cuando estamos hablando de las partes, vamos a tener al corredor inmobiliario, el cual va a quedar, según lo que establece la ley, con nombre y apellido, porque ya no existen más los nombres de fantasía, salvo aquellos que tienen derecho adquirido, todos usamos nombre y apellido, número de colegiado, Este equipo. lo dejamos clarito y dirección de la inmobiliaria. Y yo abajo puse manifestación de capacidad. Este equipo. Cuando uno hace un trámite en una escribanía, a nadie le asombra ver que el escribano dice que posee capacidad suficiente para este acto. ¿Por qué nosotros no lo ponemos? Si estamos en el mismo criterio, que es lo que establece el artículo 32 del Código Civil Comercial, donde dice que el juez puede restringir la capacidad para determinados actos de una persona mayor de 13 años. Y después sigue, que padece una adicción o alteración mental permanente o prolongada de suficiente gravedad, siempre que estime que del ejercicio de su plena capacidad puede resultar un daño a su persona o a sus bienes. La verdad, nosotros, salvo que sea muy evidente, no tenemos capacidad de determinar si una persona es capaz o no. Salvo, les vuelvo a repetir, que sea muy evidente en el momento que tenemos la charla. ¿Cómo subsanamos eso? Autorización, boleto, reserva y todos los documentos en los cuales intervenimos, hagamos que la parte manifiesta, ellos manifiestan no tener capacidad restringida para este acto. De esa forma nosotros cubrimos ese aspecto legal en el cual le estamos solicitando el tema de la capacidad restringida. Manifiesta no tener capacidad restringida para este acto. Es un parrafito muy pequeño que nos puede ahorrar muchos dolores de cabeza.
Y después vamos a hablar en la autorización, ya sé cuáles son las partes. Fulanito autoriza al corredor inmobiliario tal. ¿A qué? Bueno, a que haga en este caso la operación de compra y venta de un inmueble. ¿Y de qué tipo de inmueble estamos hablando? Es muy común observar cuando vemos alguna autorización, alguna reserva, la venta del inmueble, cito en la calle Cucha Cucha XXX. Y esa es toda la definición del inmueble. Y fíjense que lo que tenemos que colocar en realidad es el tipo de inmueble. Es una cochera, un departamento, un local, un galpón, una fábrica, un lote. Mire, ¿cuántos tipos de inmuebles tenemos? La dirección completa. Si estamos hablando de un departamento ubicado en la calle tal, número tal, de la localidad o ciudad tal, piso, departamento. Si le ponemos la ubicación en planta mejor o si tiene un número interno, lo dejamos asentado. La nomenclatura catastral. Se supone que cuando pedimos la documentación tenemos la nomenclatura. ¿Por qué no la ponemos en la reserva? Si es algo que identifica fehacientemente el inmueble que vamos a vender o tenemos la autorización de vender. Matrícula, lo tenemos en la última hoja de la escritura. Y la descripción del bien. ¿También tengo que poner la descripción del bien? Sí, tenemos que poner la descripción del bien. ¿Por qué? Porque muchas veces se generan conflictos por no hacerlo en la autorización de venta. Por ejemplo, me dan a la venta un departamento de 3 ambientes hermoso, que en cada uno de sus ambientes tiene un equipo de aire acondicionado. Qué lindo, tiene caldera, tiene... Todo lo que a ustedes se les ocurra está en ese departamento. El dueño en ese momento dice, yo lo vendo tal cual está, pero me lo dice, no lo dejé plasmado en la autorización. Viene el cliente, lo ofrezco, y yo qué digo, queda con todos los equipos de aire acondicionado en cada uno de los ambientes. Buenísimo. Ya el cliente va a hacer una oferta por un departamento que tiene todos esos elementos. Son accesorios, pero están. Si yo no lo dejé plasmado y el vendedor cambia de idea, ¿cómo le hago entender después al comprador que esos equipos no estaban? Lo más probable que se enoje ¿con quién? Con el corredor, que le quiso vender algo que no existía y corremos serio riesgo de que se nos caiga la operación. ¿Por qué? Porque ya no somos confiables. No somos confiables porque le propusimos un negocio, el cual tiene que ser exactitud, claridad y precisión. Y no fue lo que hicimos. Pero no por nuestra culpa. Nuestra culpa fue en no ponerlo en la autorización, porque el propietario cambió de pensamiento. Descripción y contenido. Servicios con los que cuenta. Hace muchos años, yo tengo mi oficina en La Matanza, eran lugares, cuando cruzábamos Camino de Cintura, ¿qué pasaba? Había lugares que no teníamos los servicios. Gas natural, cloacas. Entonces dejábamos meticulosamente planteado en la autorización, en la reserva y demás, con qué servicios contaba ese inmueble. Pero en los últimos años, ¿qué pasó? Por motivos distintos, pasa en Cava. Hoy tenemos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires muchos edificios que no cuentan con el servicio de gas natural. Son absolutamente eléctricos. Entonces, no vaya a ser que vendamos o intentemos comercializar un departamento y no le dijimos a nuestro cliente que no tiene el servicio de gas natural. Puede pasar que si es para vivienda no tenga inconveniente, va a haber el termoeléctrico, la cocina. ¿Qué pasa si ese departamento es apto profesional? Y quien va a utilizarlo necesita sí o sí el gas natural. Supónganse, por decir algo, es un dentista que necesita la parte de gas natural para esterilizar los materiales que utiliza. Por decir algo, nos metemos en un lío. El otro tema importante es determinar si el departamento es apto profesional o no. ¿Por qué? Porque la comercialización va a ir destinada a un público distinto. Sabemos que en los últimos años, algunos constructores, con el fin de poder
comercializar más metros cuadrados, han hecho oficinas que posteriormente se vendían como departamentos. Cuando llegaba el recibo de municipalidad, decía uso comercial. ¿Cómo uso comercial? Si yo compré una vivienda, un departamento, cuando veían, ¿qué cosa? El reglamento de copropiedad, decía exactamente que esa unidad funcional tenía un uso comercial. Entonces, alguien omitió ese pedacito de la historia que cambiaba totalmente el destino del bien. Entonces, es fundamental dejar asentado en esa autorización absolutamente todo. ¿Por qué? Porque después vamos a ver que paso a paso, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a copiar y pegar. Voy a sacar información de la autorización y la voy a poder pasar a lo que sea la reserva y posteriormente de la reserva al boleto. Y el trabajo es copiar y pegar, porque yo comencé muy bien con mi primer escrito, mi primera relación con mi cliente. Otra cosa que tengo que tener cuidado desde el primer momento es saber si el vendedor, esa persona que viene a mi oficina a proponerme que comercialice su bien, el estado civil que tiene. Sabemos que puede tener soltero, casado, divorciado, viudo y hoy tener una convivencia registrada. Y el Código Civil Comercial del 2015 es amplio y deja establecido en sus artículos qué es lo que se debe hacer en cada uno de esos casos. Entonces, si en la escritura me figura que la persona es casada, tiene que venir en la autorización a firmar el cónyuge. Sí o sí, no que está de vacaciones, que después viene, porque esos versitos lo conocemos, porque por ahí se está separando. No, vienen a firmar ambos. No lo puede vender, por supuesto, pero eso es a futuro. Acá estamos recién en la autorización y si bien, como vos decís, no lo va a poder vender, mientras tanto, por no tomar los recaudos te hizo perder tiempo, plata y descredibilidad con tu cliente. Exactamente. Vamos a las características de la operación. Tenemos que dejar claro cómo se va a hacer esa operación. Si va a ser una venta directa, si vamos a tener algún tipo de restricción para esa venta. Acuérdense, ¿se acuerdan lo que eran los créditos hipotecarios? Bueno, en esa época muchas ventas se hacían supeditadas a la aprobación de un determinado crédito. Entonces los vamos a dejar asentados. El precio por el cual esta persona está dispuesta a vender, que es el precio que ustedes, el valor de mercado que ustedes establecieron. ¿Cuándo? Cuando lo fueron a tasar. Al cual fueron fieles y no lo modificaron más allá de lo que ustedes creyeron conveniente por el solo hecho de tomar la propiedad. Si para mí algo vale $100.000, el valor de mercado es $100.000. Que en la negociación digamos, bueno, arrancamos un 5% arriba, un 10% dependiendo del tipo de inmueble, pero no que si vale 100.000, el dueño quiere 200.000 y nosotros hacemos autorización por 200. Lo único que hacemos es perder tiempo, prestigio, distorsionamos el mercado y después, conclusión, nadie vende absolutamente nada. La forma en la cual será pagado. Sabemos que nosotros pagamos un porcentaje al boleto, el cual tiene que rondar entre un 25, un 30%, saldo, contraescritura y normalmente posesión del bien. Después vamos a ver por qué que hablamos de un 25%. Moneda. No confundir pesos con dólares. Si vamos a vender en dólares, es en dólares o es en pesos. ¿Y cuándo va a ser la entrega de la posesión? Tema fundamental en la autorización. Fíjese que todavía no nos fuimos del primer escrito. La importancia que tiene. Son nuestros honorarios. ¿Cuánto vamos a percibir en el caso de poder hacer que se concrete dicha venta? Dependiendo de la jurisdicción en la cual estén ustedes, va a ser, nos vamos a guiar por la circular, la resolución 350 de CUSICBA, o en la provincia de Buenos Aires por la ley 10.973, o la provincia de Entre Ríos por la ley que corresponda. ¿Cuándo se percibe? Normalmente al boleto. Nosotros en el momento que firmamos el boleto,
percibimos los honorarios pactados de ambas partes, ya sea del comprador y del vendedor. ¿Cómo se van a abonar los gastos de escrituración? ¿Qué cosa? ¿Por qué? ¿Cuándo se...? No. Ya vamos a llegar a ese punto. Una cosa es cuándo se concreta el negocio, el momento que ambas partes ven satisfecha esa relación, firma el boleto, que es el inicio al segundo paso, que va a ser la finalización de la escritura y posesión. Yo cumplí con mi cometido. ¿Cuál era? Unir las partes para que se genere el negocio. Yo cumplí hasta ahí. Mi trabajo, en teoría, que no es así, en teoría estaría terminado. Por lo tanto, yo voy a percibir los honorarios en ese momento. Si por alguna situación tengo que pactar algo distinto, bueno, estamos libres de pactarlo. Lo único que no puedo hacer es bonificarlo o no cobrar honorarios. Ya vamos a llegar a eso. Vamos pasito a pasito, acordate el caminito, recién vamos por el punto 1. Sí. Se puede hacer un boleto por posesión y ya no estamos hablando. Con posesión sí, se puede. Pero ahí vas a modificar los valores, ya no vas a hablar de un 25 o un 30%. Seguramente hablarás entre 85 o 90 con la entrega de la posesión y el saldo contra la firma de la escritura. Gastos y honorarios de escrituración, ¿de qué manera se van a abonar? Generalmente era según usos y costumbres, cada uno abona su parte. Cuando hay una negociación con el precio del bien, se puede llegar a acordar que el comprador abone la totalidad de los gastos de escrituración. Después vamos a tener otros gastos que son el ITI, si corresponde, o... ¿Alguien habló? El ITI si corresponde, o el impuesto a la ganancia, ese será otro tema. Publicidad. ¿Qué publicidad puedo hacer yo de ese inmueble? Si puedo colocar el cartel en el frente del mismo, si puedo publicarlo en las redes sociales con fotos de afuera, de adentro, en mi inmobiliaria, compartirlo con colegas, lo voy a dejar totalmente asentado. No vaya a ser, como le ha pasado a algún colega, que publicó las propiedades del bien, lamentablemente entraron a robar en ese inmueble y después le quisieron atribuir la culpa por la publicidad que se había dado de ese inmueble en las redes sociales. Como había hecho bien las cosas y estaba autorizado a publicar esas fotos, no había ningún problema. O como encontramos en algunos portales que se roban fotos de nuestras propiedades y las publica otra persona. Nosotros tenemos por escrito la autorización del vendedor para poder hacerlo. Plazos de autorización, bueno, antes eran 90, 120 días, hoy no sé qué plazo estaremos usando, 6 meses, para estar habilitados a trabajar ese inmueble. Y normalmente lo podemos, esa autorización, renovarla. Lo que tiene que tener la renovación es un plazo establecido. Esa frasecita se renueva automáticamente y no dice nada más, no puede ser de por vida que se renueve. Se puede renovar por un plazo igual, por, no sé, 2 plazos iguales, pero tiene que estar establecido. Entre las partes lo pactamos. Y tiene que haber un método de decir, bueno, una forma de, yo no quiero trabajar más con la inmobiliaria del señor, listo, lo notifico fehacientemente y se acaba dicha autorización. ¿Sí? Tiene que tener un principio y un fin establecido, no puede ser de por vida. ¿Sí? Es lo que yo decía. Lo que yo decía, tiene que ser renovación automática por un plazo igual. Genial, tenía 180 más 180 y ahí se acabó. No, porque ahí es cuando se generan los conflictos, porque pasan los años, esa autorización nunca cayó porque nadie se envió una carta de documento, no es habitual. Y uno se entera que se vendió. Ah, pero yo la tenía autorizada. Claro, hace 5 años. O sea, el mundo cambió, la gente cambió, algo pasó. Eso sería una cláusula leonina. O sea, yo me estoy abusando del paso del tiempo.
Es lo que me toca ahí. Ahora te lo comento. La autorización puede ser en exclusividad o no. Mucha gente, muchos clientes dicen, yo no te quiero firmar la autorización, ¿por qué? Porque yo quiero que la trabajes vos y la trabaje el colega tal. Está perfecto, la trabajamos los dos firmamos la autorización de venta y los dos estamos asegurando nuestro trabajo. No es condición que sea exclusividad o no. Si es exclusividad, por supuesto, mucho mejor para nosotros. Pero podemos hacer que no sea en exclusividad. Pero al firmar esa autorización tenemos todos los demás puntos que estuvimos viendo cerraditos. Y ante cualquier inconveniente sabemos qué es lo que tenemos que hacer. También les va a servir si durante el proceso que ustedes tienen para comercializarla, como decía, 180 días, el propietario la quiere vender por su cuenta. Ustedes tienen durante esos 180 días la potestad, ahí sí, de ir contra el vendedor y percibir los honorarios. ¿Por qué? Porque ustedes tenían un contrato y estaba establecido y estaba vigente. Y por último, la jurisdicción. Es algo formal, decir que ante cualquier inconveniente, ¿a qué juzgado nos vamos a remitir para hacer valer nuestros derechos? Sí. Vía judicial. Tienes que entablar ya una vía judicial si es que no te pones de acuerdo con tu cliente. Tengamos en cuenta que la autorización es un contrato de a dos, en los cuales los dos tienen derechos y los dos tienen obligaciones. Cuando hablamos de derechos, ustedes tienen un plazo para trabajar el inmueble, van a percibir honorarios y demás. Pero por el otro lado, el vendedor también tiene el derecho, y ustedes la obligación, mejor dicho, nosotros la obligación, de cumplir con lo que pactamos. Publicar el inmueble en X portal, darle la publicidad necesaria, o sea, hacer todo lo necesario para que podamos vender el inmueble. Hay veces que se consigue, hay veces que no, pero tenemos que hacer ese esfuerzo profesional para poder concretarlo. Sí, me decías. Acá entramos en un terreno de lo que es la ética, más allá de lo que pongamos o no en la autorización. Si vamos a comenzar, yo lo pongo a Jorge de comparación porque nos conocemos, ¿no? Si Jorge y yo vamos a trabajar un determinado inmueble y arrancamos juntos, lo más normal es que hablemos los dos y digamos, Juan, vamos a hacer la autorización de tal inmueble. Y ponemos que la va a trabajar Jorge Latorre, Juan Carlos de Caria, y ya está. Y nosotros nos manejamos de qué forma vamos a hacer la publicidad y demás. ¿Qué pasa si Jorge está trabajando y posteriormente la dueña dice, mira, Juan Carlos, yo quiero que vos también la trabajes? Él ya está trabajando. Mi obligación como profesional es llamar al colega y decirle, mira, Jorge, la propietaria del bien me pidió que yo también comercialice. Y seguramente entre los dos nos vamos a poner de acuerdo, vamos a ver de qué forma vamos a compartir los honorarios, de qué forma le vamos a dar difusión y demás, para el mejor trabajo que podemos hacer y la satisfacción de nuestro cliente. Pero siempre va en la ética, en la forma que nos manejamos con el colega. Más allá de lo que diga la ley y demás. Nosotros tenemos que tener esa ida y vuelta entre nosotros. Es la única forma de generar negocios y que no haya inconvenientes. ¿Por qué? Yo siempre cuento la misma anécdota y si alguien me escuchó, discúlpeme. Cuando yo comencé hace varios años, tenía un señor mayor que tendría 50 años, para yo era 20 y pico, tenía, para mí era muy mayor, hoy ya lo superé. Me dijo, mira, Porrete, lo primero que tenés que hacer, no había celular, ¿no? Si a vos te llaman para tasar un inmueble y ves que hay un cartel de otra inmobiliaria, vos no entrás. Te volvés a tu oficina, llamás a ese colega y le avisás lo que vas a hacer. Y seguramente el colega te va a decir que van a trabajar en conjunto, y si no quiere trabajarla en conjunto, vos le avisaste. Y ven de qué manera
lo solucionan con el propietario. Pero era esa ética que yo tenía que tener antes de ingresar a un inmueble. Y no ingresaba. Y hoy no lo sigo haciendo. No ingreso a un inmueble que tiene otro colega. Lo llamo. Oye, es más fácil, tengo el celular. Le digo, mirá, estoy en el inmueble tal, me llamaron. ¿Qué hago? ¿Tener la autorización? ¿No? ¿Cómo hacemos? Y nos ponemos de acuerdo. Porque el cliente a veces, con el afán de vender un bien, va a cada uno de nosotros, nos pide una tasación, que a veces pasa, llegamos a un inmueble y vemos 50 tarjetitas de distintas inmobiliarias. ¿Por qué? Porque el cliente busca, ¿quién es el que me paga más? Como si nosotros sacaríamos de plata de nuestro bolsillo y se la pagaríamos. Entonces aquel que le dio el valor más alto es a quien se la van a dar. Sí. No, sí. A ver, partamos de una base. Sí. Partamos de una base. Cuando uno realiza un contrato, ¿para qué lo hace? Para cumplirlo. Si yo hago un contrato entre cliente y corredor inmobiliario en las cuales pautamos ciertas condiciones, es para que se cumpla de ambos lados, nosotros y nuestro cliente. Ahora, si tenés también el ingrediente que un colega, teniendo un cartel tuyo, vendió ese inmueble, bueno, vos por un lado tenés el propietario que tiene una autorización firmada con vos con exclusividad, si es que era con exclusividad, el cual te debe honorarios. Y por el otro lado tendrás que ver cuál fue el accionar de ese colega, y si es una actitud reprochable, bueno, irás al colegio departamental o a CUSIGBA que corresponda, plantearás la situación y ahí el tribunal de ética verá si es pasible de una sanción o no, o actuó correctamente. Pero, fíjense, ¿no? Al principio, lo importante que es tener la autorización, porque si ustedes no la tienen, nunca la hicieron, le va a ser mucho más difícil probar de que ustedes eran los que estaban debidamente autorizados para tal fin. Porque no tienen nada. Y puede decir que vos estabas autorizado, él está autorizado, él está autorizado, porque nadie tiene nada firmado. Sí. Con respecto a la autorización, si vos tenés un cliente que te dice yo quiero que me lo vendas vos, no importa el tiempo, ojalá lo vendas rápido, pero yo te autorizo que lo vendas hasta que se venda. Sí, no me pone un tiempo, me dice vendelo vos hasta que se venda. Sí. ¿Sí? Y él después va y se lo vende a un vecino. Entonces, el vecino... Perdón, Pepe, no dialoguemos porque si no se nos va a ir hasta largo hoy. El tema es... El vecino habla con él y le dice, yo vi que está el cartel, pero yo no quiero pagar comisión. Yo te conozco a vos de chiquito, yo te quiero comprar la propiedad. ¿Cuál es mi derecho? Vamos a partir si comenzamos bien. Primero, ¿nosotros cobramos comisión? No. Escucho, estoy medio con gripe, escucho mal. Honorarios, bien. Entonces comisión no cobramos. Segundo, si mi cliente quiere que yo la venda, la trabaje hasta que la venda, me parece genial. Entonces mi autorización de venta le voy a poner, para no hacerlo venir todos los días y que le tenga que pagar el café, 180 días. 15 días antes de que se me venza, lo llamo, che, venite a tomar un café, firmame nuevamente autorización porque se está por vencer. Y la tengo siempre vigente. Ahora,
Ahora, si yo hice la primera autorización y después nunca más le di bolilla y la dejé en un cajón y recién me acuerdo en el momento que aparece un tercero que quiere comprarla y veo que mis honorarios están peligrando, bueno, yo también actué negligentemente. Pero, ¿qué es lo que yo dije al principio? ¿Existe el indefinido? No. Vamos a tener que poner plazos. ¿Cómo que no? A ver, permiso. ¿En 5 años? ¿En 10? Entonces tengo que retirarme de matriculada si no se venden en 5. Lo que tenemos que hacer, para no irnos del tema, es establecer plazos concretos y definidos. 180 días, un año, y al año la renovaré por otro año, si es que, como vos decís, que querés que la vendas vos sí o sí, porque si no, caemos en eso. Una autorización que está firmada hace 5 años, y después la tengo que pelear 5 años. Vos, sigamos que si no, se me está yendo la imagen. Se me fue. Yo dije que se me estaba yendo. Entonces, siempre fechas y datos concretos. Creo que era tu vecino que se enojó. Te sigo preguntando, pero entonces no corresponde que yo cobre mis honorarios. Hay que estudiar el caso justo y en particular. Porque si vos tenías la autorización de venta y está vigente, no pasa. Ahora sí. Sigamos con el código de oferta de transferencia inmobiliaria llamado COTI. Acuérdense que nosotros, antes de poner a la venta o ofertar un inmueble, debemos obtener el COTI. Ustedes me van a decir, sí, Juan, pero hay muchos que no lo hacen hasta el momento de la escritura. Lo hacen previo a la escrituración. No es lo que dice la resolución. Se debe obtener antes de comenzar con la comercialización. ¿Quién? Eso, ¿quién tiene la obligación? La tiene el vendedor. ¿Podemos obtener nosotros el COTI en lugar del vendedor? Sí, siempre y cuando que tengamos una autorización por escrito. Porque nosotros no podemos entrar a la FIP, hacer un trámite en nombre de él sin estar debidamente autorizado. Porque ahí sí vamos a tener un problema. Muchos dicen, está bien, pero yo empiezo a comercializar un bien en $100.000 y se va a vender en un valor menor. El COTI se puede modificar. Uno puede ingresar y puede modificar el valor de oferta del mismo. Sí o sí lo van a tener que tener para el momento de escrituración. Y pasamos a la reserva, ¿no? Tuvimos la suerte de comercializar ese inmueble hasta que llegó una persona que estaba interesado y llega a nuestra oficina para realizar la reserva. Que la reserva no es más ni menos que una propuesta que realiza una parte, un oferente, nosotros utilizamos la oferta o reserva al referéndum, que desea comprar un determinado bien y para eso dejamos suma de dinero para darle veracidad a dicha propuesta.
En esa reserva vamos a tener que dejar establecido todo lo que vimos en la autorización. Las partes, con todos los datos, el inmueble, la oferta que están haciendo por dicho inmueble, porque puede ser igual o distinta al valor que lo estábamos comercializando, la forma en que se va a pagar la misma, quiénes van a pagar los gastos de escrituración, absolutamente todo eso lo vamos a plasmar en la reserva. Y vamos a tener que colocar los honorarios profesionales que vamos a percibir por parte del comprador. En la autorización hablamos del vendedor y acá hablamos del comprador. Una vez que colocamos todos esos datos, vamos a establecer el plazo en el cual la vamos a reintegrar esa reserva que tuvimos si el vendedor no acepta la misma. Una vez que nos dejaron la reserva, tenemos el dinero con todas las condiciones que ya pactamos, citamos a nuestra oficina al vendedor. Si es casado, ¿con quién? Con su cónyuge. Si tiene conviviente registrado, con su conviviente. Le presentamos dicha reserva y si está de acuerdo, nos va a firmar la aceptación o conformidad, en la cual va a prestar conformidad con todo lo que antecede de ese documento que le vamos a hacer firmar. Va a dejar plasmado que nos reconoce la cantidad en concepto de honorarios, nuevamente, porque acá ya hay un hecho concreto. Tengo un oferente y tengo un vendedor que lo está aceptando, entonces dejo ya plasmado cuánto me va a pagar de honorarios y en qué momento, el momento de la firma del boleto. ¿Y qué hago con ese dinero? Ese dinero yo tengo la obligación de dárselo al vendedor. Muchos me van a decir, no, nosotros lo retenemos hasta que salgan los informes y demás. Si yo voy a retener esa suma de dinero, el vendedor me va a autorizar por escrito a retener la suma de pesos o dólares tantos hasta el momento de la firma del boleto de compra y venta o hasta el momento que designemos. Pero me tiene que quedar por escrito, porque si no, estoy cayendo en lo que es una retención indebida de fondos. No. El momento donde vos estás cerrando la operación es esta. En la reserva, ahí vas a afinar absolutamente todo. Porque pensá que desde el momento que el vendedor y su cónyuge firman, ¿qué pasa con esa reserva? Comienza a generar derechos y obligaciones para las partes. ¿Se convierte en qué cosa? En una seña. Que ahí vamos al otro punto. Desde la modificación del código, antes del código de que se unificara, todas las señas eran penitenciales. ¿Qué significaba? Si a mí me dejaban 10 pesos y yo me arrepentía, le debía devolver los 10 pesos más otra suma igual. Si el que se arrepentía era el comprador, perdía lo que había entregado, esos 10 pesos. Pero cuando se unifica el código, surge que toda seña es confirmatoria. Y ahí entran a jugar lo que es daños y perjuicios. ¿Por qué? Porque las partes dan por cierta de que esa operación se va a concretar. Y ahí es mucho más complejo. Entonces estamos en el horno. No. Toda seña, si yo lo dejo escrito en la misma, puede seguir siendo penitencial. Pero lo tengo que dejar asentado. Si yo no lo dejé asentado, automáticamente es confirmatoria. Y las consecuencias de la misma son más graves que la otra. Porque la otra es suma de dinero. Yo sé que si eran 10, pierdo 20. O si eran 10, pierdo 10, dependiendo la parte. En la otra, ya entran a jugar los abogados. Daños, perjuicios, y todo, lucro cesante, y todo eso que nos puede venir. Y ahí se nos complica. Sí. Si te la pide, yo preferiría que venga a mi oficina, porque en esa reserva están todos los datos del oferente.
Yo siempre pienso en la buena fe, pero yo prefiero que venga a la oficina. Si les parece, dejamos todas las preguntas para lo último, así no nos hace muy largo, porque si no nos va a echar Marta del colegio. Y acá está lo que yo les decía, el tema de la retención indebida. Tengan mucho cuidado con eso. Si bien estamos hablando de la compra y venta, es muy común que podamos caer en una situación así, hay que evitarlo, en los alquileres. Acuérdense que el dinero que abona el locatario, ¿a quién se lo tenemos que dar? Al locador. No nos podemos quedar un mes con el dinero del locatario y después entregárselo. Porque puede ser que tengamos un problema legal. Si el oferente deja una suma pequeña, en concepto de reserva, al solo hecho, que muchas veces lo plantean, yo quiero que veas que es cierto, que me interesa el bien, pero hoy tengo, no sé, $1000, que es una suma tal vez insignificante en relación al bien que están queriendo comprar. Y quiero que posteriormente realice un refuerzo, eso tiene que estar plasmado en la reserva. Porque si yo no lo dejé asentado en la reserva, empezamos la palabra de uno contra la de otro. Entonces, si yo lo dejo plasmado directamente en la reserva, que el momento que el vendedor preste su conformidad en el escrito que tenemos, bla, 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 listo, lo citamos al oferente, lo notificamos por escrito, mismo en la oficina, y hacemos 3 líneas, diciendo de que el vendedor aceptó su propuesta y que se va a firmar el boleto de compra y venta y le ponemos una fecha si ya lo tenemos establecido. Y en ese momento tendrá que realizar el refuerzo de esas señas si también lo habíamos pactado de esa manera. Sí, generalmente lo ponemos al boleto, no. Acá estamos hablando con boleto. Lo que tenemos, la autorización, la comercialización, la reserva, la aceptación, la conformidad, la notificación. Genial, ya estamos casi para empezar a festejar de que vendimos ese inmueble. Falta pasar al boleto. Sí o sí, y no hay ninguna otra condición, debemos solicitar los informes de dominio e inhibición antes de firmar un boleto. No hay ninguna alternativa, es nuestra obligación. Si bien en la 2266, dentro de los 3 artículos que derogó el Código Civil y Comercial, sacó la obligatoriedad de solicitar informe de dominio e inhibición, en cada una de las leyes jurisdiccionales, la 2340, 10.973 y demás, está totalmente establecido, claro y preciso, que sí o sí debemos pedir informe de dominio. ¿Por qué? Porque el informe de dominio es el único que me va a servir para saber quién realmente es el titular. Porque supónganse, hablemos de alguien de mala fe, me trae una escritura que era anterior y después pidió un segundo testimonio cuando lo vendieron, estaría en problemas. El informe de dominio me va a decir quién es el titular, en qué porcentaje, el estado civil en el momento que adquirió el bien, si tiene algún tipo de hipoteca, embargo, restricción, servidumbre, y anotaciones personales para saber si el vendedor está en condiciones de disponer de sus bienes. Acuérdense que en el boleto deben figurar el número, fecha y el resultado de los mismos. Y nosotros tenemos la obligación de encarpetarlos y guardarlos anualmente. ¿Por qué? Porque en algún momento puede que podamos ser, por algún motivo, citados ante la justicia o una denuncia en el colegio o lo que fuere, tenemos la obligación de presentarlos. Y si buscan algún tipo de jurisprudencia al que le guste indagar, va a ver que la justicia, los jueces, son tajantes. Aquellos que no han solicitado los informes correspondientes son sancionados con todo el peso que cabe por esa mala praxis. Entonces, sí o sí, dominio e inhibición de las partes. Y después pasamos al boleto de compraventa. El boleto de compraventa
si bien es el momento fundamental, el cual ya estamos vendiendo el bien, es el más simple de todo, porque tenemos ya toda la operación armada. Es toda la información que recabamos en la autorización, en la reserva y en los informes, plasmarla en el boleto de compra y venta. Como todos sabemos hacer el boleto, tomé algunos puntos que son importantes tener en cuenta. ¿Por qué? Ustedes saben que la biblioteca está dividida, si el boleto de compra-venta es bueno, si el boleto de compra-venta es malo, si genera derechos, no genera derechos, depende del abogado que hablemos, es la visión que tiene. Y nosotros lo tenemos como herramienta diaria, que es cuando acercamos las partes y comenzamos con el inicio de ejecución de dicha venta. El artículo 1170, que es el que les traje, dice que el derecho del comprador de buena fe, tiene prioridad sobre el de terceros que hayan trabado cautelares sobre el inmueble vendido. Sí. Y hay 4 elementos que tenemos que tener en cuenta. Primero, el comprador contrató con el titular registral o puede subrogarse en la posición jurídica de quien lo hizo mediante un perfecto enlabonamiento con los adquirientes sucesivos. Esto es cuando se realizó una cesión de boleto. Yo me pongo en el lugar jurídico del otro. El comprador pagó como mínimo, por eso les hacía hincapié en el porcentaje, el 25% del precio con anterioridad a la traba de la cautelar. O sea, yo tuve que haber abonado como mínimo el 25% del bien. Tiene que tener fecha cierta. Voy a obtenerla de 2 maneras, la fecha cierta. Una, si tengo la firma certificada ante escribano. Y la segunda, dependiendo la jurisdicción, pagué el impuesto de sello y ahí voy a tener justificada la fecha de ese boleto. Y por último, la adquisición tiene publicidad suficiente, sea registral o sea posesoria. Si yo tengo ya la posesión del bien, bien. O sea registral, acuérdense que en el 2018 se permitió la registración de boletos para unidades futuras, unidades funcionales futuras, y aquellos que podríamos equipararlo con la famosa 14.005, de viejos años atrás, ¿no? Que eran los loteos en cuotas. Entonces, y en la provincia de Buenos Aires también en el 2019 hubo una registración que a los poquitos meses se derogó. Normalmente no tenemos la posibilidad de registrarlo, salvo eso que quedó en el 2018, que era un decreto del Poder Ejecutivo Nacional. Si mal no recuerdo, había participado en ese momento la CIA por la registración de boletos electrónicos para la obtención de créditos o esos temas. ¿Tan claros los puntos? Sin cumplir con estos 4 puntos, se nos va a complicar que ese boleto sea oponible a terceros. Asentimiento conyugal. Yo sigo desde que comenzamos dándole importancia a ese tema, porque es fundamental. A mí me pasa siempre en la facultad, cuando a los chicos les doy trabajos, por supuesto, cuando tienen que tratar un boleto, son todos solteros. Nunca voy a tener un casado, no, son todos solteros. ¿Por qué? ¿Para qué vamos a buscar esto? Entonces, tenemos que tener en claro, el artículo 470 habla del asentimiento conyugal. Dice que el asentimiento conyugal no solo para las personas casadas, sino también en los casos de unión convivencial. Esto no estaba en el Código Civil anterior, ahora sí. Lo tenemos en el 470. En el 456, fíjense que, tal vez no sé si lo habrán leído, que habla, ninguno de los cónyuges puede, sin el asentimiento del otro, disponer de los derechos sobre la vivienda familiar, ni de los muebles indispensables de esta. Muebles, ni transportarlos fuera de ella. Y después habla del proceso, ¿no?
que el que no ha dado su asentimiento puede demandar la nulidad del acto, la restitución de los muebles dentro del plazo de caducidad de 6 meses, para haberlo conocido. Fíjense este artículo, que yo le doy mucha importancia y a veces me he encontrado con posturas distintas. ¿Sabe dónde uso este artículo? En los contratos de alquiler de vivienda, donde el locador manifiesta que no es su vivienda familiar, porque cuando yo estoy locando algo, ¿qué le estoy dando al locatario? Y estoy dando de posesión, le estoy dando un derecho sobre el bien, de utilizarlo, del goce. Y si mi cónyuge no firmó, ¿qué pasa? Puede ser nulo. Entonces, hay que abrir la cabeza de que lo que teníamos antes, que es el equivalente al 470, es una cosa. Pero el 456 es más amplio. Ya no habla de que voy a vender mi inmueble. Estoy cediendo el derecho. Entonces, ténganlo presente, el contrato de locación, poner, el locador manifiesta que no es su vivienda familiar, o en el caso de que lo sea, el cónyuge tiene que prestar su asentimiento. Espere que me faltó uno acá. Bueno. ¿Cómo? Sí, que eso está buscando. El artículo 522 del código, se ve que no lo puse. Sí, acá está. Ahí estaba. El 522 del código habla también, igual que el 456, pero para los convivientes registrados. Acá también se nos genera algún temita para el cual debemos estar atentos, tanto en la compraventa como en la locación. El locador, el vendedor, manifiesta ser soltero y declara no tener convivencia registrada. ¿Por qué? Porque no en todo el país tenemos donde verificar si tiene o no convivencia registrada. Entonces, queda en cabeza de quien lo manifiesta que en realidad lo que estaría haciendo es una estafa a el tercero que tenemos y a su cónyuge o su conviviente. Por eso la ley prevé estos 6 meses en el cual puede accionar. ¿Sí? ¿Sí? Yo paso y tomo. ¿Listo? No veo allá que están sacando fotos y creo que a mí no. Ahí está, ahora sí. Exacto. Por eso necesitas la firma de ambos. ¿Qué es lo que pasa? Algo muy común, ¿no? Alguien que está casado y tiene un bien ganancial sale de garante fiador a una persona y firma uno solo. Ahí empiezan los problemas. Ahí cometimos un error porque no le tomamos la firma a ambos. Es un bien ganancial, sí. Manifiesta ser soltero y sin unión convivencial. Siempre manifiesta. Ahora, si yo manifesté y mentí, me tendré que hacer penalmente responsable de lo que ocasioné. Sí.
Si es es el lugar donde viven, es su vivienda familiar, sí. Sí, sí. Es su vivienda familiar. Es más, el Código Civil y Comercial, que les recomiendo que lo lean, porque a veces, cuando hoy lamentablemente a veces tenemos huequitos en la oficina, hay artículos muy interesantes, donde habla sobre la capacidad, sobre la convivencia y demás. Bueno, yo acá les puse el tema de la cesión, para que lo tengamos presente. En la cesión de boleto de compraventa, una de las partes se obliga a transmitir a un tercero el conjunto de derechos y obligaciones que surgen del boleto de compraventa. Y fíjense este párrafo que dice que la autonomía de la voluntad, principio que rige los contratos, permite que las partes puedan transmitir su posición jurídica bajo cualquier título. Ello se encuentra reflejado en los artículos 1636 al 1640 del Código Civil y Comercial. Es decir, que yo puedo ceder mi boleto de compra y venta. Y esa persona que lo toma va a estar en mi misma situación. Va a tener los mismos derechos y obligaciones que yo tenía anteriormente. ¿Sí? Y en esos artículos van a encontrar todo lo que marca el Código Civil respecto a ese tema. Lo que alguien me preguntaba, ¿no? La vivienda familiar no puede ser ejecutada por deudas contraídas después de la celebración del matrimonio, excepto que lo hayan sido por ambos cónyuges. Si ambos no han firmado, conjuntamente o por ellos, con el asentimiento del otro. Si alguien no ha firmado, no va a poder ser ejecutado dicho bien. Por eso el tema de las garantías. Sí, ya no es más la figura del bien de familia, pero sí se hace, lo podés hacer en el registro o a través de una escribanía. ¿Cómo? Si yo estoy casado. No, estamos hablando de dos temas distintos. Por un lado es el bien de familia o la nueva figura del Código Civil. ¿Qué es lo que yo hago? Cuando lo afecto como bien de familia, ese bien único en el cual yo tengo mi lugar, mi hábitat, está protegido, protege a mi familia, ¿sí? Protege la vivienda. Entonces, cualquier acreedor que vaya contra el bien, primero, ningún acreedor te va a dar un crédito con un bien que está afectado como bien de familia. O sea, ya desde el vamos es prácticamente imposible. Lo otro es, si yo estoy casado, salgo de garante en un contrato, que vos sos la inquilina, y mi cónyuge no firma, no me lo va a poder ejecutar. Son cosas distintas. Una el bien de familia y otra la necesidad de asentimiento. Ahí el Código Civil te dice que no. Y hagamos las preguntas al final porque estamos a las 3 de la tarde ya. ¿Cómo? Documentación. Me fui. ¿Qué documentación, después que hice el boleto, firmaron las partes, voy a llevar a la escribanía? Y voy a llevar todo lo necesario para que el escribano pueda comenzar con su trabajo de realizar la escritura. Toda la documentación que yo voy a llevar como buen corredor, si bien, no sé quién me había dicho por allá, cobré mis honorarios al boleto, pero no me desligo de la operación. Yo voy a acompañar a las partes, como buen profesional que soy, hasta el momento que se firme la escritura y se entregue la posesión del bien. ¿Por qué? Porque soy el que comenzó desde la autorización y tengo que llegar hasta la finalización. Más allá de que la ley diga que si una de las partes me lo pide, estoy obligado a asistir. Mi regla como profesional es que siempre voy a asistir a ese acto. Voy a llevar la escritura original, que ya me habrán dejado los vendedores, planos, reglamento de copropiedad en caso de corresponder si es un PH, plano de obra, plano de PH si corresponde,
poder en caso de que estemos trabajando con algún poder, planilla de datos personales de las partes, certificado de no retención del ITI, si es que lo tramitaron y ya lo tengo, la constancia del COTI, un recibo de expensas para pedir libre deuda y un recibo de cada uno de los servicios, de ABL, de ARBA. Toda esa documentación me hago una minuta, la llevo a la escribanía, la cual me van a firmar el recibí, como que se la estoy dejando, y a partir de ahí ya es trabajo del escribano. Acá lo que me está faltando es el estado parcelario, si ya lo tengo hecho, que eso conviene ir haciéndolo porque lleva un tiempo importante. Llevo toda la escribanía y eso no significa que yo me desligue. Voy a tener una comunicación fluida con el escribano y si puedo ser yo el que esté entre el escribano y las partes, mejor, para que se sientan acompañados. Porque sepamos que el escribano es esa persona que ni siquiera lo conoce, porque lo atendió una secretaria en la escribanía, les dijo, es tanto y tiene que venir tal día. Y la gente a veces está acostumbrada, pero otras veces no. Y sabemos que generar operaciones de compra y venta es traumático. Nosotros lo hacemos. La gente capaz que lo hace una o dos veces en toda su vida. Así que imagínense el movimiento psicológico que tienen dentro de su cabeza. Impuesto a la transferencia y el ITI. Nosotros habitualmente, ¿qué decíamos? Que todo inmueble que no podíamos obtener el certificado de no retención debía pagar el 1,5% en concepto de ITI. El certificado de no retención estaba para aquellos inmuebles que era nuestra vivienda, la vendíamos y con el producto de esa venta comprábamos nuevamente una vivienda para nuestro uso. Ese trámite se hace en AFIP. Lo puede hacer el propietario o lo puede hacer tal vez, a veces le delegan a un contador, pero lo tenemos que hacer con tiempo. ¿Por qué? Porque si el día de la escritura llegamos y no está el certificado de no retención, el escribano es agente de retención. ¿Qué es lo que va a hacer? Calcula el 1,5 y de la plata que está recibiendo se los va a retener. Y ahí, que Dios nos ayude por el mal humor que se va a generar, si ya que por cuestión de tiempo no salió, se la regalo. Generalmente el propietario va, o si tiene su contador, va, lo hace y tiene que obtenerlo. La sugerencia nuestra es que lo haga con tiempo. No hay escapatoria. O está el certificado o se retiene. No hay otra opción. La obtención de ese certificado es gratuito. ¿Qué pasa? El ITI se sacaba siempre, pero eso se modificó. Para aquellos inmuebles adquiridos a partir del 1 de enero del 2018, dejan de pagar el ITI y pasan a pagar ganancias. Palabrita que nos encanta. Entonces, ¿qué es lo que dice la legislación? Aquellos inmuebles que fueron comprados a partir del 1 de enero del 2018 no pagan ITI y van a pagar el 15% sobre la utilidad resultante. Es decir, voy acá abajo, estará dado por el precio neto de venta menos el costo de adquisición actualizado mediante la aplicación del índice del artículo 89 de la ley 20628. Entonces, sobre esa diferencia de lo que lo estoy vendiendo y el valor que lo adquirí actualizado por este índice, es el 15% que voy a abonar en concepto de ganancias. El valor que estoy vendiendo el inmueble, le resto el valor de compra actualizado y sobre esa diferencia vas a pagar ganancias. Sí. Pero ya no es una retención del escribano, sino que lo tenés que hacer con el contador por separado en la fecha de ganancias, en otro acto, en otra... Todo eso que lleva, ¿no? Pero bueno, pero sabemos que es algo distinto. 1 de enero del 2018 cambiaron las reglas de juego.
Y acá lo vuelvo a escribir, ¿no? Digo, si bien muchos opinan que nuestra función como corredores finaliza en el momento de la firma del boleto de compraventa, es de muy buena práctica, y yo diría que es prácticamente obligatorio, asistir a la firma de la escritura traslativa de dominio y entrega de la posesión, aun cuando las partes no lo soliciten. Somos quienes estuvimos en todo el proceso y tendremos la posibilidad de aclarar o solucionar cualquier duda que se presente en dicho momento, ya sea por una diferencia que pueda haber, un malentendido en el precio, en los muebles que quedan, una boleta que no estaba paga y nosotros pensábamos que sí. Bueno, estamos ahí para solucionarle el problema a la gente. Desde el principio, esa fue nuestra función. Y yo les extraje 2 o 3 nada más de las obligaciones que tenemos como corredores. Si bien ustedes en la ley, en la 2340, tienen muchísimas, tomé 2 o 3 para que no nos olvidemos. Yo sé que las tenemos siempre en la cabeza, pero tomé. Comprobar la existencia de los títulos invocados para realizar la operación encomendada. Les vamos a pedir la escritura, saber quién es el comprador, quién es el vendedor. Vamos a pedir los informes, en los organismos oficiales, dominio, inhibición. Vamos a pedir el libre deuda de expensas. Vamos a pedir un montón de información, porque para eso nuestro título lo habilita. No somos simples dateros que conseguimos su inmueble y le pasamos al escribano toda la documentación para que él se arregle y haga la operación. Nuestra función de profesionales es mucho más que eso. Y por eso estamos habilitados para hacerlo. Hacer constar el número de matrícula de corredor en toda documentación que suscriban. Cuando el corretaje lo realice una sociedad, debe hacer constar su número de inscripción en la Inspección General de Justicia y el número de matrícula de su director responsable o de los integrantes. Acuérdense que nosotros no podemos hacer sociedades que no sean con profesionales debidamente habilitados para el ejercicio profesional. Todo lo que hagamos fuera de eso es ilegal. Y hay mucha jurisprudencia de inmobiliarias muy, pero muy conocidas en Cava, donde le fueron denegados los honorarios, porque uno de los miembros de la sociedad no estaba en condiciones en el colegio. Entonces, yo cuando hago hincapié de la jurisprudencia, de los fallos, es precisamente para eso. La ley sí me cuenta, pero del otro lado, ¿cómo se ve? ¿Cuál es la sanción que recibimos si no cumplimos con ella? Y está bueno, si les gusta hagan esa práctica, está interesante, sí. Primero, estamos hablando de colegiados habilitados para el ejercicio profesional. RE/MAX es una franquicia, la cual, hasta lo que yo tengo entendido, está en discordancia con toda nuestra legislación. Es por eso que, donde estamos, CUSIGBA le ha iniciado causas a cada uno de los colegiados que están prestando su matrícula, cosa que no podemos hacer. La IGJ ha iniciado acciones por su accionar, porque dice que está fuera de la normativa. Ordenó de solución que lamentablemente todavía no prosperó, pero está encaminada. Entonces, cuando hablamos de colegas que deben cumplir con la ley. No, eso estamos totalmente claros, no la cumplen en absoluto. Por eso son las acciones que se vienen llevando a cabo. Sí. El colegio está iniciando las acciones, sí, no me quiero ir de tema, ¿no? Pero si vemos, por ejemplo, la provincia de Buenos Aires, que va en concordancia con lo que hace la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hay muchas acciones que ya fueron, ¿cómo se llama?, refrendadas por la justicia, donde se sancionó el colegiado y muchos se les suspendió de la matrícula por hacer prestación de nombre. Porque una cosa es que yo tenga un colegiado y otra es que tenga un colegiado y 40 individuos alrededor que ejercen ilegalmente la profesión. Pero, y es lo último y salgo del tema, porque justo es... Hay 3 frentes que se tienen que llevar a cabo para evitar las franquicias. La primera lo está haciendo la IGJ, reconociendo que no puede hacer
el ejercicio de esa sociedad. La segunda son los colegios, que tienen que accionar contra los colegiados que están prestando su nombre. Y la tercera, y es la más importante de todo, que nosotros como colegiados no compartamos propiedades con ellos. Nosotros como colegiados no podemos compartir propiedades con ilegales, porque si no, todo lo que haga la justicia, todo lo que haga el colegio, cae en saco roto. ¿Qué? Me está buscando. A ver, aclaremos algo y vuelvo acá. ¿Cuántas inmobiliarias tiene Remax? 200, 300. No, aclaremos. Somos en provincia de Buenos Aires y capital más de 15.000 colegiados. No puede ser, hablo solamente de provincia y capital, no puede ser que 200, 300 inmobiliarias que hay a nivel nacional. Sí. Sí. Hacemos una cosa, cuando termino la charla... Yo no creo que sea así, pero después lo charlamos después de la charla. Entonces, hacer constar el número de matrícula del corredor en toda documentación que suscriban. Unidad de información financiera. Acuérdense que el año pasado tuvimos que llenar un formulario, para lo cual todos debemos estar inscritos en la UIF. La resolución 16 de 2012 es la que da origen a que somos sujetos obligados. Y esta resolución estipula algo muy interesante. Primero, está hablando, ¿no?, de los corredores inmobiliarios matriculados que utilizan el corretaje inmobiliario integrado y administración exclusivamente por agentes corredores inmobiliarios matriculados. Pero da origen dónde es la calidad de cliente se adquiere. Y fíjense esto, para el vendedor o el locador, a partir del momento en que se encomienda al sujeto obligado, a nosotros, la venta o locación de una propiedad, independientemente de que se realice con exclusividad o no. A partir de ese momento estamos obligados a informar cualquier anomalía que detectemos. Y en el caso del comprador o locatario, a partir de la exteriorización material de su voluntad de llevar a cabo una operación con el sujeto obligado. Por ejemplo, una propuesta, oferta, reserva, seña, etc. A partir de ese momento, fíjense que no está diciendo que se concretó la operación, a partir de ese momento tiene la condición de cliente. Y otra ley que debemos observar para no caer en problemas es la Ley de Defensa al Consumidor, la 24240. Vamos a ver en su texto que define al consumidor. Dice, se considera consumidor a la persona física o jurídica que adquiere o utiliza en forma gratuita o onerosa bienes o servicios como destinatario final, en beneficio propio o su grupo familiar. Puede ser cualquiera de nuestros clientes. ¿Quién es el proveedor? Es la persona física o jurídica de naturaleza pública o privada que desarrolla de manera profesional, aún ocasionalmente, actividades de producción, montaje, creación, transformación, importación, concesión de marca, distribución, comercialización de bienes y servicios, que es donde entraríamos nosotros. Pero la ley dice que no estamos comprendidos en este caso los servicios de profesionales liberales que requieran para su ejercicio título universitario y matrícula otorgada por colegios profesionales reconocidos oficialmente u autoridades facultadas para ello. Pero sí la publicidad que se haga de su ofrecimiento. Como profesionales no estamos dentro de la ley. Toda publicidad que hagamos de la oferta de nuestros inmuebles que comercializamos, sí. Y acá es donde les da la facultad a los colegios de sancionarnos. Fíjense que aparte de abajo
dice que la autoridad de aplicación de esta ley le informará al denunciante sobre el ente de control de la respectiva matrícula y los efectos de su tramitación. Es decir, que si llega una denuncia por esta ley, el ente no nos va a sancionar, la va a derivar al colegio correspondiente, que es quien va a proceder a la sanción del colegiado si es que incumplió. Y acá les traje un fallo judicial para que vean la importancia que tiene la autorización de venta, que lamentablemente en muchos ha quedado en desuso, pero es fundamental para nuestro trabajo. Dice que el corredor inmobiliario y la obligación de verificar la calidad del vendedor. Es el fallo dictado en la Cámara Nacional de Apelación en lo Comercial, Sala B en 2013, en los autos Citati Estela Luisa Rosario contra Bologna Gabriela y otros. Hice hincapié lo que dice el artículo 1347 del Código. El corredor debe asegurarse la identidad de... está vivo. La identidad de las personas que intervienen en los negocios. Acuérdense, teníamos que pedir la documentación y saber a quién tenemos adelante. ¿Qué es lo que pasa? La situación es esta. Una de las copropietarias de un inmueble se apersona en una inmobiliaria, invocando ser la propietaria del bien, cuya venta se encomendó suscribiendo una autorización por un plazo de 60 días hábiles y consignando por honorarios el 3% del monto total de la operación. El inmueble en cuestión tenía un copropietario que no firmó la autorización y tal circunstancia fue omitida por la corredora. Quiere decir que realizó la autorización y nos faltaba uno de los titulares que firme la misma. La condemandada, que es la que adquirió el bien posteriormente, suscribe una reserva de compra respetando el inmueble en donde se dejó constancia del precio de operación y cómo se llevaría a cabo, dejando definido incluso los honorarios de la corredora inmobiliaria en el 4% del monto. Genial, dijo, acá cobramos, ya tengo la operación, vino alguien, lo reservó. Pasaban los días y la oferente nunca más volvió a la oficina, desapareció. Entonces, ¿qué hace la corredora? Empieza a investigar y encuentra que se había celebrado la operación acordada, compra-venta, permuta, hipoteca con el Banco de la Nación Argentina, pero no le pagaron los honorarios. ¿Qué hace el corredor? Va a la justicia y va a reclamar sus honorarios. Dice, como se diría normalmente, me puenteó, ¿no? Se arregló con la vendedora y a mí no me pagó. El tribunal resuelve que en este caso, pese a haberse concretado la operación, el corredor no tiene derecho a percibir honorarios con fundamento en que la autorización de venta solo había sido firmada por uno de los condóminos. No solo eso, señaló que era responsabilidad del corredor corroborar ese recaudo y que la falta de observancia de las obligaciones a su cargo había demostrado una conducta negligente, incompatible con el grado de especialización de su actividad profesional. Destacó especialmente el tribunal que el accionante era corredor inmobiliario, lo que supone un grado de especialidad acorde con la tarea a desempeñar. Ley 2266, reformada por el 25028, y lo obliga a obrar con prudencia y conocimiento de su actividad profesional. ¿Qué me cuentan? No tuvo el recaudo de verificar la escritura, saber quiénes eran los titulares y hacerle firmar a todos la autorización de venta. Imagínense si no hacemos la autorización directamente. ¿Qué resultados vamos a tener? Lo mismo. Entonces es fundamental hacer la autorización de venta. Y si vuelvo a cuando comenzamos la charla, no hace falta que sea en exclusividad. Si es el latiguillo que usa el vendedor para no firmarla, no hace falta que sea en exclusividad. La puedo compartir con otro colega, no hay problema. Pero hagamos firmar la autorización, tengamos un contrato entre partes que nos respalde a ambos y nos dé obligaciones a ambos y nos dé derechos a ambos. La autorización, con todos los ítems que vimos. Y algo que es fundamental, después de toda esta charla,
no puedo dejar de decir que nuestra función es ser prestadores de servicios. Nosotros venimos a solucionar los problemas que tiene la gente. Y como cierre quería leerles algo que me encantó cuando lo leí, ¿no? Que se llama "Las ventas no se pierden, las ventas cambian de bolsillo". Sam Walton, fundador de Walmart, les transmitía a sus empleados una anécdota para que reflexionaran sobre la importancia de la atención al cliente. Decía así: "Yo soy el hombre que va a un restaurante, se sienta en la mesa y espera pacientemente mientras el mesero lo hace todo, menos anotar mi pedido. Soy el hombre que va a una tienda y espera callado mientras los vendedores terminan sus conversaciones privadas. Soy el hombre que entra a una gasolinera y nunca usa la bocina, pero espera pacientemente que el empleado termine la lectura de su periódico. Soy el hombre que explica su desesperada urgencia por una pieza, pero no reclama que la recibe solamente después de 3 semanas de espera. Soy el hombre que cuando entra en un establecimiento comercial parece estar pidiendo un favor, suplicando una sonrisa o esperando ser notado. De vez estás pensando que soy una persona quieta, paciente, del tipo que nunca crea problemas. Te equivocás. ¿Sabés quién soy? Soy el cliente que nunca volverá. Me divierto viendo millones gastados cada año en anuncios de todo orden para llevarme de nuevo a tu empresa, siendo que cuando fui allá por primera vez, todo lo que debieron haber hecho era solo una pequeña bondad, simple y barata: tratadme con un poco más de cortesía. Solo hay un jefe, el cliente. Y él puede despedir a todas las personas de la empresa, del presidente al conserje, simplemente llevando su dinero para gastar en otro lugar. ¿Qué esperan nuestros clientes de nosotros para obtener su confianza? Integridad, servicio, escucha, honestidad. La gente recuerda el 35% de lo que escucha, el 50% de lo que ve y el 100% de lo que siente. Y es lo que nosotros tenemos que hacer: vender emociones, hacer que nuestro cliente sea y se sienta lo más importante cuando llegue a nuestra oficina. Muchas gracias. Bueno, les doy el micrófono si alguien quiere hacer una pregunta. Igual los escucho. Sí. En una operación de compraventa, cuando se entrega en parte de pago una propiedad, ¿hasta qué límite es permuta y hasta qué límite es compraventa con aceptación en una propiedad en parte de pago? Tenemos que tener en cuenta cuál es la parte mayoritaria del precio. Si en algo que es $100.000, por decir un número, el inmueble que estoy dando en pago vale 80.000, estamos hablando de una permuta, porque el dinero que está en esa operación es menor al valor del bien. Eso es lo que nos distingue de una compraventa a una permuta. ¿Para abajo de cuánto sería la relación como para que sea con entrega de una parte, digamos, si vale 40 lo que estoy entregando? Sí. Una operación de compraventa con entrega de una parte. Si el bien que estás entregando es de $40.000 y la operación es de 100.000, estás en presencia de una compraventa. Siempre el valor mayor de ambos es lo que va a determinar el tipo de operación, sea compraventa o sea una permuta. ¿Alguna otra pregunta? Felicitaciones. Hace tanto que no. No, sigo mal de los oídos. ¿Que ponga qué? Honorario. Ahora sí.
Bueno, me parece que no es momento para cobrar los honorarios ahora. Me parece que habría que esperar al momento de la escritura, no sé. ¿Va a ser con boleto? Y ya llevamos tanto tiempo que creo que no, que vamos a ir a una Bueno. escritura directa. Cuando hay algún tipo de situación donde se complicó la operación, ¿no? Y evidentemente pidieron los informes, todos tenemos que tener un poquito de paciencia. Lamentablemente va a tener paciencia el vendedor, el comprador y los profesionales intervinientes. Como así también lo va a tener que tener el abogado, que es quien tiene que terminar el trámite para que se pueda escriturar sin ningún tipo de problema. ¿Sí? Un segundo, así te escuchan todos. Gracias. Resulta que no es la obligación del corredor pedir al administrador del consorcio la libre deuda de expensas, porque a veces yo lo hago para evitar estos conflictos. Porque el propietario a veces dice, no, está todo bien, y quizás hay un juicio por algún encargado, no pago de la FIP. Entonces, cuando viene el comprador, yo le ofrezco las problemáticas que hay para que no se compre un juicio. Sí. Hay algunos vendedores que se han ofendido y dicen, pero eso no te corresponde hacer. Pero precisamente se evitaría esto porque se hubiera sabido que hay un embargo sobre el bien por una ejecución de expensas. Es una pequeña... El tema es el siguiente. Que hago para... Fíjate cómo cerramos la charla, ¿no? Diciendo que éramos prestadores de servicio. Claro. Inmobiliarias hay un montón. Sí. ¿Y cómo nos diferenciamos unos de otros? Por el servicio que prestamos. Claro, si bien no hay una ley que establezca que vos tengas que pedir claro, la liquidación de expensas, nosotros sabemos que si lo hacemos, estamos prestando un servicio adicional que va a marcar la diferencia y te vas a ahorrar un montón de inconvenientes como puede llegar a suceder. Que se pueden solucionar en poco tiempo. Pues vamos a ser realistas. ¿Cuánto nos puede llevar a solicitar un llamado o un mail? Claro, uno se acerca al administrador y se obtiene... Exactamente, no es un trabajo ni costoso ni... Sí. Un segundo. En cuanto a la nueva modalidad que hay de comprar departamentos para ponerlos en temporarios, ¿no? Eso sí o sí tiene que estar por, ¿cómo se llama? El reglamento de consorcio. Uno cuando lee el reglamento de copropiedad es la Biblia. Ahí sabemos qué es lo que podemos y qué es lo que no. Todo lo que no esté prohibido está permitido por la ley. Y en el caso de que sean reglamentos viejos, antiguos, lo que está ahí es lo que si alguien lo quiere modificar, tendrán que ponerse de acuerdo todos los copropietarios y modificarlo. Porque, en definitiva, para el consorcio, que sea un alquiler temporario o sea un alquiler permanente, igual va a haber un inquilino que va a habitar ese departamento. No creo que tengan ese problema. Bueno, tendrán que estipularlo tal vez en una asamblea, todos los propietarios, y establecer un reglamento interno y ver cómo lo solucionan, pero claro, no. Pero eso una vez ya que el comprador hizo la compra, se complica. Hasta el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires había solicitado que los reglamentos de copropietarios dijeran que se puede locar para temporales. Es todo un tema. Seguramente un tema estarán nuevo. en los reglamentos nuevos, pero los Claro, que eran con el anterioridad conflicto de no. los consorcios es que no quieren recambio de llaves, ingresos y salidas de distintas personas, por ejemplo, turistas. Pero creo que eso no les va a pasar, por ejemplo, en los edificios donde son aptos profesional, donde todo el día tenés gente entrando y saliendo Claro. constantemente. O sea, va a ser alguien más que va a visitar un inmueble. Claro. Va a depender de cada consorcio. Sí, sí. Si no hay más preguntas. Sí. La disertación fue con boleto, o sea, operación con boleto. Si uno, el propietario, o sea, el vendedor, en la autorización pone que quiere escritura directa, Sí. o sea, sin boleto. O sea, en el momento de que hay que formalizar la reserva y poner todas las condiciones y conformarla, en la parte de, perdón, estoy siguiendo No, lo que por usted había favor. dicho, los informes de dominio, de inhibiciones, toda la parte previa a llevarla a la escribanía se hace previo a la reserva, vendría a ser.
¿O en el refuerzo? ¿En qué parte A ver, entraría? en el momento, si yo voy a hacer una operación que va directo a escritura, ¿no? Como profesional me quiero quedar tranquilo que esa operación va a ser viable y no me voy a encontrar con un problema en el momento de llevar a la escribanía. El momento que tengo la reserva, tengo la conformidad, pido los informes de dominio, los informes de inhibición, y sé que tengo en condiciones ese bien para ser transferido. Perfecto. Acuérdense que nosotros pedimos informes y no certificados. La diferencia es que los informes da publicidad registral, los certificados bloquean dominio. Entonces, yo puedo pedir los informes hoy y está todo perfecto. Lo que no quita que mañana entre un embargo, por ejemplo. Claro. Pero a nivel profesional, yo estoy cubierto, porque si a mí mi cliente viene al colegio, me denuncia porque esa propiedad estaba embargada, yo tengo la forma de demostrar que antes de ese embargo yo solicité los informes correspondientes y la propiedad estaba en condiciones de ser vendida. Pero, perdón, Sí. los informes entonces los tengo que pedir antes de hacer la reserva. O sea, vienen, hacen la reserva. Yo se lo traslado al propietario. El propietario lo acepta, pero en un plazo, en el medio de ese plazo es que, digo, en cuanto a la responsabilidad mía, en ese momento se piden los certificados y no cuando después que esté conformada la reserva previo al pase a la escritura. ¿Se entiende? Lo que pasa porque que no bloquea. No, si nos llevamos por lo que nos dice la ley, nosotros, en el momento de firmar la autorización de venta, deberíamos solicitar los informes. Bien, los informes tienen una vigencia. Yo para utilizarlos son muy poquitos días. Claro. Quiere decir que constantemente tendré que estar solicitando informe de dominio e inhibición, lo que económicamente es imposible. Y más en este contexto. En el momento de que yo recibo del oferente la propuesta, todavía no está en firme. ¿Por qué? Porque puede pasar que el vendedor, porque el precio no era el que él quería o porque las condiciones no eran las que él quería, me diga que no. Entonces, lo que yo haría en el mismo momento que a mí me piden la reserva, tengo la conformidad, pido los informes. Perfecto. Y ahí seguimos adelante con la operación, tranquilos, llevando de toda la documentación a la escribana. Perfecto. Muchas gracias. No, por favor. ¿Alguna otra duda? Sí. Tengo un vendedor que es extranjero y se pidió los certificados de ITI a la FIP. Con lo engorroso que es, lo que quería saber es si está obligado a presentar los papeles a el comprador, ya que tienen 8 meses de espera. Digamos, tengo un comprador que hace 8 meses espera que la FIP resuelva la emisión del certificado de ITI por beneficiario del exterior. Y el contador del vendedor es como que es reacio a presentar los papeles. Perdón que lo pregunto acá, pero bueno, me sirve el profesor que me dé su... Ahí va a tener que jugar el acuerdo de las partes, porque 8 meses es un tiempo demasiado largo para la espera. No, ya sé, eso lo sé. Lo que pasa es que yo como intermediaria, mi forma de manejar las expectativas es por lo menos ir presentándole como forma de buena voluntad, bueno, esto es lo que hay en AFIP, esto es lo que se presentó, y la parte del contador, del vendedor, es como que... Lo que pasa dice, que... pero vos desconfiás, ¿por qué me pedís esto? Más allá de la buena fe y ir contándole, Sí. ahí tenés que ir renovando lo que es esa reserva, Sí, ir eso prolongando los está, pasos. eso está renovado. Mientras que el vendedor esté de acuerdo y el comprador también, no pasa nada. Es como cuando haces una operación donde hay menores en el medio. Te puede el juez de menores resolver en 30 días o me ha pasado en 9 meses. Y vos tenés que plantearle la situación y que las partes entiendan cuál es la situación. Escapa a lo que el abogado puede hacer, lo que yo puedo hacer, y en tu caso el contador puede hacer. Sí. Es la buena voluntad de las partes. Al contador ¿no? lo único que me gustaría que hiciera es una cuestión de comunicación, gestionar mejor la comunicación, no es que pueda sí o sí lograr como que un juez expida o FIP se expida. Pero sí, me queda claro lo que me respondió. Por eso es lo importante de nuestro. Nosotros mediamos, somos los que vamos acomodando las piezas para que todo termine bien.
Claro. Y esa es nuestra función, intermediar entre ambos. Y en tu caso te tocó una difícil. Bueno, paciencia y de a poquito ir llevándola. Listo, gracias. Sí, sí, por supuesto, gracias. ¿Alguna consulta? No hablo más entonces. Bueno, ahora sí, no pude venir al inicio, un minutito nada más. Gracias al profesor y jefe de capacitaciones, muchas que da a los matriculados, Juan Carlos de Caria, realmente porque es un libro, ¿viste? Es el libro gordo de Petete, le podés preguntar lo que quieras, siempre va a tener una respuesta, te ayuda, te tira una soga, realmente 1000 puntos para poder llevar adelante hasta luego, esta profesión que se hace cada vez más difícil. Esto de 8 meses para cerrar una operación, 2 meses para cerrar otra operación, y sostenemos la vela y la peleamos porque necesitamos salir adelante para poder tener un producido en nuestras oficinas que están el panorama más que complicado. Sin duda, todo lo que es tutoría, nosotros tenemos una comisión que lleva adelante Nora Erjanik, nuestra vicepresidenta de la institución. Cualquier consulta que ustedes tienen pueden mandar un mail aquí al colegio, pueden llamar por teléfono, a consejo directivo, se lo pasan a Nora, Nora se comunica enseguida con los profesores y con el área de capacitación que lleva adelante Claudia Carral, para que ustedes tengan la respuesta. Si es un tema jurídico, el departamento de legales es nuestro, que lo lleva adelante Karina Migale. Así que siempre estamos acompañando, solo tienen que comunicarse, sea de la forma que sea, y esperamos estar a tiempo, porque a veces que la respuesta debe ser en el día o en el momento, para solucionar un inconveniente que están llevando adelante en ese momento. Cuando es urgente, avisen, es urgente, agarren el teléfono, llamen, inmediatamente van a tener la respuesta o la asistencia. Lo contactarán a Juan Carlos o contactarán a alguno de los capacitadores de la institución, cosa de que ustedes puedan en ese momento tener la solución al problema. Gracias por haber participado, gracias por la preocupación de llevar adelante esta tarea profesional de la mejor de las formas en un escenario más que complicado. Acá estamos a disposición, no nos perdamos, hay mucho por seguir estudiando, practicando, aprendiendo todos los días, porque esta profesión te ponen en contra la pared todos los días. Hoy con un dólar terrible, ¿cómo hacer para convencer a los propietarios que bajen los valores? Realmente es más que complicado el escenario, pero lo que no perdemos es la fe, la esperanza y la gana de salir adelante. Así que gracias a todos, fuerte el aplauso especialmente para ustedes. Y los esperamos a las 6 de la tarde a la muestra del artista, que realmente empezamos una... Como no podemos vender, al menos nos vamos a iluminar los ojos viendo cosas lindas. Muchas gracias a todos.